y atento. Conecta la Tierra. Voces del desarrollo rural en Bolivia. Un espacio de podcast del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, CIPCA. Por una Bolivia democrática, equitativa e intercultural. Conecta la Tierra. Voces del desarrollo. Buenas tardes, estamos acá en Conecta la Tierra, Voces del Desarrollo Rural, la temporada 2. En esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema muy importante para todo nuestro país y quizá para la alimentación de todos los humanos en el planeta. La importancia de la agricultura familiar en la seguridad alimentaria en el actual contexto nacional. La seguridad alimentaria es algo importante para que los humanos pues, subsistamos y podamos desarrollar nuestras actividades cotidianamente, pero tiene un principio, un origen, de dónde vienen los alimentos, quiénes los producen. Entonces la temática de hoy día es esta, ¿no? Los aportes de la agricultura familiar en la seguridad alimentaria de Bolivia. En principio yo quisiera comentarles qué es la agricultura familiar, a qué nos referimos cuando estamos hablando de agricultura familiar. Entonces la agricultura familiar lo vamos a entender como una forma de producción agropecuaria en la que la gestión de la unidad productiva, esto es un aspecto importante, por ejemplo, el trabajo y gran parte de las decisiones que se dan en este ámbito productivo son asumidos por la propia familia. ¿Qué significa? Que la familia, el padre, la madre, o la madre, los hijos y el abuelo, etcétera, son los que deciden sobre qué producir, cómo producir, ¿no? Cuáles son las tecnologías que se van a aplicar, dónde se destina la producción. Entonces, eminentemente la decisión de la unidad productiva está concentrada en la familia. Entonces, es un elemento que diferencia de la otra agricultura, que es la agricultura empresarial, que tiene otras formas de decisión, otras formas de poder dar, digamos, cabida a tecnologías, etc. Otro aspecto que es importante destacar cuando hablamos de agricultura familiar es que hay una diversidad amplia de agricultura familiar, diferentes tipologías. La agricultura familiar de la región del Chaco es totalmente diferente a la agricultura familiar de los valles, como Cochabamba, o la agricultura familiar en el altiplano hondureño o paceño. Si bien la tipología es la misma, la agricultura familiar, sin embargo, tiene sus particularidades por el tema de los ecosistemas, ¿no? El clima es diferente y eso hace que sea también diferente la forma como se hace la agricultura familiar. Hay unos estudios que se han realizado recientemente para demostrar cuán importante es la alimentación de los bolivianos. Hay un estudio de Wanderley que se realizó con CIPCA, donde nos dice que el 61% de los alimentos que consumimos los bolivianos son producidos por este tipo de agricultura, por los agricultores familiares, por la pequeña agricultura, por esta agricultura diversificada, ¿no? Este porcentaje de unidades productivas son los que nos proveen de alimentos frescos, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de las hortalizas, estamos hablando de la papa, algunos maíces que son, digamos, usados en la dieta cotidiana, la yuca, el plátano. Entonces, podemos ir ampliando la diversidad de productos que son generados por este tipo de agricultura, ¿no? En ese sentido, eh, lo que hoy día vamos a hablar es ¿cuáles son las características de la agricultura familiar en 3 regiones de Bolivia? Va a haber un segundo podcast donde vamos a también abordar de las otras regiones. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre la agricultura familiar del Chaco, toda esta parte de la región del sur de Bolivia que involucra Santa Cruz,
Chuquisaca y Tarija. Es una región muy importante en cuanto a ecosistema, pero también en términos culturales. También vamos a hablar de la agricultura familiar en los valles, especialmente Cochabamba, los valles potosinos, los valles interandinos, que son un ecosistema muy importante, pero que nos provee muchos alimentos. Entonces vamos a hablar sobre esa agricultura familiar, pero también vamos a hablar sobre el altiplano, ¿no? Altiplano con un clima totalmente diferente a las otras dos que hemos mencionado, pero que también hay producción de agricultura familiar. En esa perspectiva, hoy día tenemos tres invitados. Estamos con Luis Alberto Mamani Sarsuri. Luis Alberto es ingeniero agrónomo, actualmente es técnico e investigador del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA en la regional del Altiplano. Además, Luis ha trabajado muchos años con diferentes rubros en la región del Altiplano. Nos va a poder mostrar cómo es la agricultura familiar en esta región, ¿no? También vamos a estar con Jorge Enrique Azogue Claure. Él también es ingeniero agrónomo, es responsable de la Unidad de Desarrollo Territorial de CIPCA Cordillera. De la misma manera, Jorge tiene una amplia experiencia en esta región y ha trabajado con diferentes sistemas de producción. Entonces, nos va a dar un énfasis en cuanto a la agricultura familiar de esta región. Finalmente, estamos con Rimer González. Rimer es igual ingeniero agrónomo. Ha hecho una maestría en el manejo y conservación de recursos fitogenéticos. Ese es un elemento importante, ¿no? La agricultura familiar utiliza mucho de la agrobiodiversidad. No es que se concentre en uno, dos, tres cultivos, sino hace un uso ampliado de las especies. En ese sentido, Rimer, que también es parte de CIPCA Cochabamba, nos va a estar comentando de cómo está la agricultura familiar en esta región. Primero doy la bienvenida a Jorge para que pueda saludarnos a todos. Después pasamos con Rimer y Luis Alberto, por favor. Jorge, estás con el micrófono apagado. Ahora sí, perdón. Muchas gracias por la invitación y poder compartir con todos ustedes la situación en que nos encontramos en el Chaco y poder poner en conocimiento, ¿no? Cómo vamos enfrentando estas adversidades en las que día a día vamos resolviendo y enfrentando para sacar adelante a todas esas familias, ¿no? Que están trabajando con el apoyo de la institución de CIPCA, ¿no? Muchas gracias por la invitación, Mario. Gracias, Jorge. Rimer, un saludo para toda la gente que nos está siguiendo por las redes sociales de CIPCA. ¿Qué tal, Mario? Jorge, Luis Alberto, buenas tardes para todos. Es un gusto compartir estos momentos con ustedes y espero que tengamos una buena conversación y un análisis profundo de los datos relacionados a la agricultura familiar, ¿no? Y todo lo que incluye su desarrollo. Gracias, Rimer. Luis Alberto, por favor, un saludo desde el altiplano boliviano. Sí, muchas gracias y primero muy buenas tardes a todos. Espero que este espacio también pueda un poco servirnos un poco para visibilizar y además compartir experiencias, ¿no? Que hemos ido generando, digamos, en este tiempo. Bueno, creo que estamos desde diferentes pisos ecológicos y eso también, digamos, nos va a mostrar un poco cómo, digamos, estamos en este contexto también del cambio climático, ¿no? Con esto de la agricultura familiar campesina. Gracias, Luis Alberto. Entonces, yo tengo una primera pregunta para ustedes, dado que ustedes están en el territorio, están con las familias productoras, con los agricultores familiares, ¿no? Fomentando la agroecología, fomentando la agrobiodiversidad. En esa perspectiva, ¿cuál es el estado actual de la agricultura familiar en sus regiones? ¿No? ¿Cómo está la agricultura familiar en el Chaco, en los valles, en el altiplano? ¿Cómo está configurado? ¿Cuáles son los principales cultivos, los aspectos tecnológicos, problemáticas que tienen estas unidades productivas? ¿Por qué no arrancamos con Jorge, que nos pueda comentar al respecto desde el Chaco boliviano? Claro, Mario, no hay problema.
Mira, el Chaco venimos sufriendo de, bueno, la naturaleza del Chaco es un poco seca, ¿no? Pero en estos últimos tiempos se ha hecho muy fuerte la sequía. Gracias a Dios, estos 2 últimos años han mejorado las condiciones climáticas, ¿no? Entonces hay una mayor precipitación, eh, se ha logrado tener producción esto, el año pasado y hoy también. Entonces ha mejorado un poco. Entonces podemos decir que la agricultura familiar ha tenido un levante, podríamos decir, frente o comparando con años atrás. Entonces ha habido una caída muy fuerte, una sequía muy extrema que fue la principal causa de la migración de muchas familias, incluso a las urbes, que gracias a Dios se ha revertido un poco este proceso, ¿no? Ahora ya también tenemos otro tipo de factores que nos están moviendo el piso, diríamos así, que son ya factores económicos que son externos, ¿no? La subida de los costos de los materiales, de la adquisición de productos, entonces son factores que son ajenos incluso a las comunidades con las cuales nos manejamos, ¿no? Pero a través de los programas y proyectos que estamos implementando en las comunidades, estamos logrando ver un avance significativo en el desarrollo y más que todo en el tema de la seguridad alimentaria, que es hacia donde apuntamos. Hemos visto que han tenido mejores ingresos, han mejorado su calidad de vida, a raíz también de programas que tenemos de conservación y multiplicación de semillas nativas que son propias del Chaco, ¿no? Como es el maíz, el frijol, algunos tipos de zapallos. Entonces, estamos recuperando eso a través de estos proyectos que nos están dando la base para poder desarrollar un poco más esta agricultura familiar, ¿no? Si bien desde el punto de vista productivo agrícola, a través de los cultivos, estamos incrementando también, lo hacemos desde la actividad de la apicultura, que en esa actividad también estamos muy fortalecidos en la zona del Chaco, la producción es bastante abundante, entonces hay gran producción, podríamos decir, a nivel familiar, y es una actividad que realmente ha aglutinado y ha cohesionado a la misma familia, porque no solamente es el padre el que está dedicándose a esa labor, sino que también entra en la participación de la madre, los hijos, todos contribuyen a la actividad. Entonces, es muy buena esta actividad, aparte de ser la más resiliente para nosotros en el Chaco. eh, Tiene una gran demanda todavía, una gran demanda de producción. Después nos enfrentamos a que en esa actividad con factores muy adversos en el tema de la deforestación, la escasez bueno, la falta de precipitaciones. Ahora nos enfrentamos a climas extremos también en el Chaco, ¿no? Tenemos altas temperaturas que ha habido registros o picos, diríamos así, de 48 o 49 grados, ¿no? Entonces, y bajas que estamos llegando a tener de 0, 1 grado. Entonces, estos extremos son peligrosos, ¿no? No son muy viables para nosotros. Entonces, nos genera cierto problema, ¿no? Entonces, vemos que la actividad por la cual como sí estamos enfocando en la agricultura región especial del Chaco, eh, que la familia esté asegurada. También estamos desarrollando como una actividad resiliente, incluso podríamos decir que estamos entrando a una ganadería sostenible. Lo estamos nosotros viendo y ya palpando eh, físicamente, diríamos, con un proyecto que manejamos con la Capitanía de Macharetí, donde a pesar bajo las circunstancias extremas de lo que es la llanura chaqueña en sí misma, hemos logrado tener y desarrollar una ganadería con el ganado criollo que nos ha dado muy buenos resultados. Entonces, ese es un sistema que realmente ha funcionado muy bien, está ayudando bastante a las comunidades guaraní y se posiciona dentro de la llanura chaqueña como un el sistema adecuado y correcto para poder, bajo estas circunstancias
y condiciones climáticas adversas, poder desarrollar una actividad, ¿no? Que a la vez también nos ayuda a desarrollar, a sentar soberanía sobre un territorio que está muy, muy alejado realmente, ¿no? Entonces, vemos que como CIPCA, digamos, estamos en el camino correcto, ¿no? Desarrollando y apoyando, fortaleciendo estas actividades familiares que permiten que aportemos un poco a la seguridad alimentaria de los pueblos ya, si lo vemos un poco más allá, ¿no? En grande, porque ellos contribuyen más allá, aunque no se lo quiera visibilizar, pero sí contribuyen al sostenimiento y la disponibilidad de alimentos frescos en los pueblos intermedios. Bueno, nosotros tenemos todavía pueblos intermedios aquí en la zona, ¿no? Entonces, sí, sí, ellos contribuyen bastante en la disponibilidad de estos alimentos, ¿no? Eso podríamos decirte, Mario, desde aquí, desde la zona del Chaco boliviano. Es bien importante hablar del Chaco porque primero el Chaco, como varias regiones de Bolivia, es el centro de origen de varias especies de importancia alimentaria. El maní, por ejemplo, ¿no? Los ajíes, tenemos los zapallos, el joco, ¿no? Está el frejol, la cumanda, son especies propias de esta región y que han sido originadas allá. Y desde el Chaco se ha diversificado al mundo en su cultivo. Pero lo que nos comenta Jorge es importante en el sentido de que las familias de la agricultura familiar siguen utilizando estas semillas, estas especies, para poder asegurar su alimentación, pero también para poder aprovisionar de alimentos a las ciudades que están próximas en este territorio. Y la ganadería, que es un tema muy importante, ¿no? La ganadería sostenible, en el Chaco las familias tienen su ganado, pero también hay ganadería comunitaria. Entonces son elementos que configuran a la tipología de la agricultura familiar en la región del Chaco. Ahora conozcamos también de la misma manera cómo está la agricultura familiar en los valles, ¿no? Especialmente entre Cochabamba y tal vez el Toro Toro, toda esta región donde Sipca Cochabamba tiene presencia. Vamos a invitar a que Rimer nos pueda comentar y describir de la misma manera cómo está, en qué situación, cuál es el estado actual de la agricultura familiar en los valles. Adelante, Rimer. Claro que sí, Mario, ¿qué tal? Buenas tardes nuevamente. Bueno, en principio quiero comentarles que desde CIPCA Cochabamba trabajamos en dos departamentos, algunos municipios de Cochabamba y del norte de Potosí. Entonces, el análisis que se va a realizar va a estar en torno a estos dos departamentos. En el norte de Potosí principalmente lo que se refiere a los municipios de Acacio y Torotoro. Bueno, quiero empezar diciendo de que en estos municipios, en la región, digo, en la región de los valles de estos departamentos hay una pobreza, ¿no? Entonces, el último censo nacional nos arroja que el 71,8% de la población de los valles vive en un margen de pobreza, ¿no? Y ya abordando la pobreza extrema, inclusive. También podemos rescatar algunos datos indicando de que hay a partir del censo del 2001 que hemos tenido hace ya más de 20 años, pues ha habido un crecimiento demográfico importante de las familias que se dedican a la agricultura, ¿no? Llámese agricultura familiar u otros tipos de agricultura que van desde 163.873 personas, estamos hablando de Cochabamba, a 303.647 personas. He estado analizando algunos datos del último censo que hemos tenido y hay datos interesantes con relación para que nos ayuden a explicar cuál es el estado real, digamos, de la agricultura familiar. Ahora, entonces, no podemos hacer un análisis de la agricultura familiar sin tener en cuenta datos demográficos, por ejemplo, ¿no? Ya les mencionaba que Cochabamba hemos tenido un crecimiento de 163.873 personas que se dedican a la agricultura en 2021 a 303.647 en el 2024. En Potosí también ha habido un crecimiento, pero en menor proporción, de 108.000 a 177.000 personas.
¿no? Eh, También tenemos que analizar la importancia relativa que tiene la agricultura en estos departamentos, la agricultura familiar en este caso, y podemos ver que los datos del último censo nos arrojan que como actividad económica ha ido decreciendo estos últimos años. ¿No? En Cochabamba de un 33.4% al 30.1% y en Potosí del 49% al 42%. ¿No? Hay otros datos también interesantes que ha habido un crecimiento del involucramiento de las mujeres en el desarrollo de la agricultura familiar. ¿No? El 2001 en Cochabamba está alrededor de 48.000 mujeres se dedicaban a hacer actividades agrícolas, ¿no? Directamente involucradas, y en el último censo 2024 esa cifra llega a 134.000. ¿No? En Potosí existe un fenómeno similar, de 42.000 mujeres que se dedicaban a la agricultura familiar, ahora se dedican 84.000 personas. ¿Esto qué nos dice? Que en la región la agricultura familiar está cambiando de actores, ¿no? Entonces ya tenemos, por temas de migración, efectos del cambio climático, solamente vamos a analizar después, pues hay mucha migración. Entonces, si la migración está haciendo de que la agricultura familiar recaiga bajo responsabilidad de las mujeres, ¿no? Ahora bien, en términos de ya desarrollo de la misma agricultura, igual que en el Chaco, tenemos los efectos del cambio climático se manifiestan principalmente en las sequías, ¿no? Las sequías, en algunos casos, sequías extremas, donde se pierde gran parte de la cosecha. Y también algunos otros efectos climáticos como las lluvias torrenciales y las granizadas. Sin embargo, la agricultura familiar tiene una virtud, ¿no? ¿Qué es la diversidad? El uso de conocimientos. Hay una diversidad agrícola importante y un conocimiento de las familias con relación a cómo la van a usar para precisamente desarrollar estrategias, ¿no? Para que puedan tener una producción constante a lo largo del tiempo. Esto también que seguramente lo vamos a profundizar en las siguientes consultas. Para concluir, quería mencionar que, bueno, la agricultura familiar aquí en los valles tiene un sistema productivo que predomina la pequeña propiedad, ¿no? Normalmente son extensiones desde media hectárea hasta 5 hectáreas en el mejor de los casos. Tenemos una producción diversificada, principalmente en huertos, pero también en parcelas, ¿no? De cultivos de consumo más masivo, como la papa o el maíz o otros cultivos, ¿no? Tubérculos, frutales. Y bueno, también algo interesante aquí en los valles es que existe una diversificación de los mercados. Existen mercados donde todavía se puede hacer en algunos casos un intercambio, digamos, de productos, que es el trueque, pero también el tema de la apertura de caminos y el acceso del transporte, entonces está dinamizando la agricultura familiar de tal forma de que ya, además de garantizar la seguridad alimentaria, entonces está contribuyendo significativamente en la seguridad económica de estas familias. Eso es lo que les puedo comentar, Mario. Tal vez podemos profundizar algunos temas conforme vayamos avanzando. Gracias, Rimer. Sí es importante ver esto que hablábamos en un principio, ¿no? La importancia de las unidades productivas dedicadas a este sistema, a esta forma de producción que se llama la agricultura familiar. Y estos datos que nos comparte Rimer son muy interesantes en el sentido de que hay muchas familias que están volviendo a producir alimentos, las familias que están retomando la actividad en las comunidades bajo esta mirada de diversificación, bajo esta mirada de poder garantizar sus alimentos para la familia, pero especialmente para poder destinar a los mercados, ¿no? Cochabamba y los valles de Potosí siempre han sido considerados como regiones que nos proporcionan hortalizas y otro tipo de alimentos para las poblaciones, no solo de Cochabamba, sino también de otros departamentos. También algo interesante que plantea Rimmer es
el tema de la participación de las mujeres, ¿no? Es una actividad donde hay una presencia grande de las mujeres, ¿no? Desde el tema de la selección de semillas, el resguardo de las semillas, hasta el mismo hecho de la producción y la comercialización como tal. Entonces, la agricultura familiar tiene también esa característica de poder eh, eh, tener la participación tan grande de las mujeres en su proceso productivo. Otro tema que nos pone en la mesa es la migración, ¿no? Evidentemente que hay una migración, cada región tiene sus formas de migración interna, migraciones internacionales, pero eso no ha hecho que la agricultura familiar haya disminuido conforme a los datos que nos comparte Rimer. Entonces, las características, como verán, son distintas, ¿no? Hay una mirada, una realidad distinta del Chaco en los valles, pero ahora veamos cómo está la agricultura familiar en el altiplano. Entonces, yo voy a invitar a que Luis Alberto pueda contarnos un poco cómo transcurre la agricultura familiar en el altiplano boliviano. Sí, gracias, Mario. A ver, bueno, digamos, yo como persona siempre, digamos, he estado ligado al tema, digamos, de la producción agropecuaria desde que tengo uso de razón, ¿no? Porque, bueno, vengo, digamos, de ese medio, ¿no? Pero, bueno, el altiplano, digamos, tiene sus particularidades, ¿no? Sabemos que tenemos un corto periodo, por ejemplo, de época de lluvias, donde sí, digamos, aprovechamos esto de la producción, ¿no? Y gran parte, digamos, es seco, ¿no? Entonces, en ese contexto, bueno, digamos, como SIPCA, digamos, también nosotros estamos trabajando en dos departamentos, La Paz y Oruro, ¿no? En Oruro estamos trabajando en dos municipios, que es San Pedro de Totora y Corque, que más o menos es al norte de Oruro. Y en La Paz estamos trabajando en el municipio de Calamarca, estamos en el municipio de San Andrés de Machaca y Charazani, ¿no? Entonces, bueno, digamos, tenemos nuestras acciones en estos territorios y viendo, digamos, los contextos que también, digamos, actualmente estamos viviendo, ¿no? Con esto del cambio climático, la crisis climática, también se evidencia, ¿no? Donde el periodo, por ejemplo, de lluvias cada vez, digamos, se ha ido concentrando en menor tiempo, ¿no? Y eso, digamos, está afectando directamente, digamos, a la producción de los diferentes cultivos. En este caso, digamos, como altiplano, nosotros producimos lo que es papa, estamos, ¿no? Con quinoa, cañagua, estamos, ¿no? Con algunos cultivos que ahora también estamos trabajando como SICA, ¿no? Con algunas hortalizas, desde arveja, haba, zanahoria, cebolla, ¿no? Y también, digamos, en el tema de ganadería, sí, también, ¿no? Hay bovinos de engorde, bovinos de leche. Estamos con el tema de ganadería camélida, ¿no? Por el sector de Oruro. Entonces, ahí, digamos, vemos, ¿no? Que en el caso, digamos, de los cultivos agrícolas, hay, digamos, en estos últimos años, en estos últimos 5 años más que todo, digamos, se ve una baja productividad, ¿no? Especialmente, digamos, afectado por el tema climático, más que todo, ¿no? Entonces, eso también tiene, digamos, consecuencias en el tema de el consumo o la disponibilidad, digamos, de la venta de sus productos para las familias, ¿no? Entonces, bueno, digamos, hay también como una tendencia más o menos, notamos de que como los cultivos agrícolas, digamos, tienen mayor riesgo, digamos, las familias como que le están apostando más al tema de la ganadería también, ¿no? Porque eso, digamos, con el tema de la producción de forraje nativo y además con la producción de algunos cultivos introducidos, digamos, de alguna manera, digamos, sí les generan algún recurso económico, ¿no? Entonces, bueno, digamos, como SIPCA también venimos haciendo esto de los IFAs, ¿no? Y donde ahí, digamos, un poco también nos muestra, digamos, estos datos. A nivel del altiplano, por ejemplo, digamos, ¿no? Un 18%, digamos, de toda la producción se va al autoconsumo, ¿no? Un 9%, digamos, las familias lo destinan al tema de transformación, ¿no? En este caso, digamos, hacen pitos, hacen chuño, digamos, como en el caso de la papa, ¿no? Y, digamos, un 59% de las familias, digamos, comercializan, digamos, sus productos, ¿no? Entonces, eso es su sustento económico de las familias, ¿no? Entonces, bueno, digamos, estos factores climáticos ahora están afectando también a los recursos naturales, ¿no? Si bien, digamos, en el altiplano tenemos algunos bofedales, algunas fuentes de agua, entonces cada vez, digamos, se está disminuyendo, por ejemplo, digamos, el caudal, ¿no? Entonces ahí, digamos, las familias se encuentran muy preocupados porque el recurso, digamos, agua es vida, ¿no? Sin el recurso agua creo que no, digamos, ninguna actividad económica podía funcionar, ¿no?
Y por otro lado también estamos viendo también, ¿no? Esto de la presencia, digamos, de algunas enfermedades, ¿no? Que también, digamos, por temas climáticos va ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, digamos, como Cipcaltiplán también nosotros estamos fortaleciendo en esto de mejorar, digamos, su sistema productivo y además transitar a lo que es lo agroecológico, ¿no? Entonces, ahí, digamos, estamos haciendo o reforzando, digamos, esto de las prácticas agroecológicas, el tema de eh, preparación y aplicación de abonos orgánicos, digamos, ¿no? Fortalecer a las familias para que también puedan diversificar, ¿no? Si bien, digamos, en estos últimos años las familias han ido produciendo, en el caso de la papa, por ejemplo, dos o tres variedades para un poco, digamos, llevar al mercado, pero también, digamos, son débiles, digamos, ¿no? Ante el clima, ¿no? Entonces, hemos ido, digamos, recuperando, por ejemplo, en Totora, digamos, 10 variedades de papas nativas, ¿no? Entonces, estamos trabajando con el tema de gestión del agua para hacer, digamos, esto de la cosecha, ¿no? El tema, digamos, de la siembra. Entonces, son acciones que están permitiendo también fortalecer a las familias y de alguna manera también, digamos, puedan garantizar, digamos, su producción, ¿no? Eso es lo que también, digamos, estamos haciendo, ¿no? Desde la parte del altiplano para que las familias, digamos, puedan digamos, tener su seguridad alimentaria, digamos, ¿no? Muchas gracias, Luis. El altiplano, bueno, hay dos regiones en Bolivia que son bastante extremos, ¿no? Está el altiplano, ¿no? Porque hay menos agua, porque las precipitaciones son muy cortas y con volúmenes muy pequeños también. Después está la presencia de heladas, que eso afecta mucho a la producción, ¿no? Si le cae una helada cuando la planta está emergiendo, probablemente hay una pérdida de la cosecha como tal. Entonces, es una región muy crítica. Y también el Chaco es una región crítica, ¿no? Porque igual tiene situaciones extremas de temperatura. No serán bajas temperaturas, pueden ser también altas temperaturas. El tema del agua es un tema que también se atraviesa de la misma manera. Entonces, vemos que en estos contextos, ¿no? La agricultura familiar genera estrategias y lo que nos está diciendo Luis es que hay una gran cantidad de especies y variedades que configuran la agricultura familiar en el altiplano, que se acomodan a estas condiciones de déficit hídrico, de climas muy extremos como temperaturas muy bajas, y en esa perspectiva, las familias no solo producen para su consumo, sino también una gran parte de lo que producen, un 59% nos dice Luis, que es comercializado, ¿no? Esa producción de papa, de zanahorias, de cebollas, de haba, ocas, etcétera, o transformados en chuño, ¿no? O los granos andinos como la quinoa, son comercializados en los mercados de las ciudades capital o las ciudades intermedias. Ahí está la importancia de cómo la agricultura familiar transcurre en nuestros territorios y cómo se va vinculando con los sistemas alimentarios, ¿no? Dependemos mucho de esa producción para que nosotros todos los días podamos asegurar nuestra subsistencia como personas y tener la alimentación adecuada. Hay algunos aspectos que tanto Rimer y Jorge y Luis ya nos han ido planteando, ¿no? El tema de la crisis climática. Eh, pero también a la vez nos dicen que la agricultura familiar, por ser diversa, tiene estas posibilidades de mayor resiliencia, ¿no? Si solo apostáramos a un cultivo, probablemente perderíamos la cosecha, pero como trabajamos con varios cultivos y dentro de los cultivos, dentro de las especies, varias variedades que se pueden adaptar y tolerar de mejor manera a los efectos climáticos. Pero más allá de eso, me gustaría que nos pudieran contar cuáles son los efectos que está teniendo la crisis climática en la producción familiar, ¿no? Hay pérdidas, se han perdido semillas, cómo la gente está recuperando sus semillas, ¿no? O han generado alguna estrategia para poder sobrellevar estos fenómenos climáticos que estamos atravesando anualmente. Entonces, nuevamente invito a Jorge que nos pueda mostrar un poco cómo está en el Chaco el tema de la crisis climática vinculado a la producción familiar.
Claro, Mario, mira, justamente hemos perdido gran variedad nosotros en la región por problemas de sequía, ¿no? En especial de maíz, que teníamos gran variedad de maíz nativo. Y ha sido justamente a las prolongadas sequías que se sembraba, no llovía más, caía otro poco de lluvia, la gente volvía a regar. Bueno, en ese proceso fue donde perdimos todo el material casi que se tenía en las comunidades, ¿no? De este material nativo. Después, por problemas de sequía, no hubo producción. Y está muy claro en el IFA cuando vemos el análisis de dónde tienen los mayores ingresos las familias. Ahí salta en el análisis porque todos los ingresos eran por la actividad de la agropecuaria. Entonces, en otras palabras, las familias empezaron a comerse lo que tenían sus animalitos, ¿no? La ganadería menor, que podríamos decir que eran sus chanchitos, ovejas, chivas, y en algunos casos vacas, ¿no? Entonces, ahí fue donde realmente se reflejó mucho más el efecto del, del cambio climático, ¿no? Además de ser una zona que es un poco baja en precipitación, hemos visto que en la producción se ha disminuido un poco, ¿no? Ya no es tan abundante como antes. eh, Se tiene que hacer a través de nuevos sistemas, ¿no? Estamos tecnificando justamente para eso, porque la optimización y maximización del recurso creo que es el camino que tenemos que tomar, con sistemas de riego para hacer los riegos en los cultivos, no derrochar el producto con nuevas tecnologías, hacemos cosechas de agua, incluso en la ganadería, en la llanura, digamos, eh, dotamos de agua al ganado a través de bebederos, ya no con atajados a cielo abierto, ¿no? Entonces por la alta temperatura hay demasiada evaporación, entonces tenemos que ir buscando mecanismos y a la vez ser resilientes, pues, ¿no? A estos cambios, porque ya no solamente llegaron por temporada, ya ahora nos damos cuenta que llegaron para quedarse y cada vez van a ser peores, entonces tenemos que ir fortaleciendo los sistemas productivos porque sabemos que todas las personas tienen que comer todos los días y es trabajo de nosotros hacer posible que bajo estas condiciones podamos producir y hacer alimentos para todas las personas. Entonces, es una tarea titánica, todo un desafío, pero sí podemos, entonces, podemos generar esta producción bajo estas condiciones, ¿no? Entonces, nosotros ante el cambio climático, como vos me decías en tu pregunta, sí ha afectado con unas bajas producciones, ha afectado a la familia con disminución en sus ingresos, incluso ha incrementado la migración, como lo decía Rimer, lo hemos visto, como ya no son sus áreas de cultivo, sus parcelas que ellos tienen, sus chaquitos, ya no son rentables y tienen que ir a las ciudades a vender sus servicios. Entonces abandonan a la familia, la dejan a la mujer, los hijos. Y es por eso que, como también lo mencionaba, hemos visto que todo el trabajo ha quedado sobre la mujer y los jóvenes. Entonces, estamos viendo cómo fortalecerlos a ellos con el conocimiento de cómo desarrollar, cómo hacer producción. Entonces, es un fenómeno que es real, que está en todos lados. En Cochabamba lo están viendo, nosotros lo vemos aquí en el Chaco, es igual. Entonces, es un fenómeno que se ha dado y bastante fuerte, ¿no? Pero estamos ahí apostando nosotros para que estas familias puedan nuevamente generar su propio alimento, generar excedentes para mejorar su calidad de vida, ¿no? Esos factores son los que nos han estado afectando aquí en la zona del Chaco. Gracias, Jorge. Es bien interesante lo que escuchamos desde el Chaco. Yo recuerdo cuando visitaba por allá, la gente para sobrellevar esto del tema del déficit hídrico ha generado un sistema que se llama siembra escalonada, ¿no? O sea, para asegurar que la emergencia y la disponibilidad de agua, ¿no? Entonces, eso garantizaba de que
cultivo de maíz, por ejemplo, pudiera lograr emerger y asegurar la cosecha. Bueno, hay ciertos conocimientos, saberes locales, ancestrales, que han permitido que estos efectos del cambio climático sean disminuidos con estas estrategias. También el tema de las semillas, ¿no? O sea, hay un avance de la frontera agrícola, hay una homogeneización de los cultivos y eso a veces afecta en la diversidad, pero en el Chaco se está trabajando con unos centros de preservar las semillas a nivel de las comunidades, ¿no? Las variedades de maíz que no se pierdan, ¿no? Son muchas variedades, muchas razas de maíz que tenemos en esta región, que hace que también eso pueda permitir amortiguar los efectos del cambio climático. Podemos ir citando muchas más junto con las que nos ha mencionado Jorge, pero además, la crisis climática no solo tiene un efecto en el cultivo, en la parcela o en la crianza, sino en la misma unidad productiva, porque esto está haciendo que muchas personas tengan periodos de migración, en algunos casos son migraciones definitivas. Entonces, estos son los fenómenos que estamos atravesando en el Chaco debidos a la crisis climática que estamos atravesando. Bueno, Rimer, ¿qué nos puedes contar sobre los valles y los efectos de la crisis climática en la producción familiar? Bueno, creo que el tema de la sequía es generalizada. Productores, ¿no? Los que se dedican a la agricultura familiar, para identificar qué eventos climáticos son los que más afectan, ¿no? a este sector, y hemos podido encontrar que la sequía y el granizo tienen una intensidad predominante muy alta, ¿no? Entonces son los factores climáticos que están dañando más la agricultura familiar, pero también hay una influencia directa de los vientos fuertes, ¿no? Entonces hay vientos huracanados que tumban los cultivos, ¿no? Principalmente cultivos anuales, inundaciones y heladas. Entonces, haciendo un análisis más profundo de qué factor es el que más influye en el deterioro de la producción agrícola, hemos hallado que es el aumento de la temperatura, ¿no? Así como el incremento de plagas y enfermedades. Entonces, esto también está provocando que muchas familias tengan algún cierto grado de inseguridad alimentaria, ¿no? Hay, como te he dicho, las familias aquí en los valles tienen un grado de vulnerabilidad alta por temas de pobreza también, ¿no? Esa pobreza hace que tengan limitaciones para desarrollar nuevas tecnologías o acceso a sistemas de riego, por ejemplo, ¿no? Ahí es el rol fundamental institucional de CIPCA. Aquí en Cochabamba, estos últimos años hemos estado promoviendo mucho el tema de la cosecha de agua a través de la construcción de reservorios, ¿no? Ya sean de geomembrana, y estos últimos 2 años hemos intensificado la construcción de reservorios circulares con molde de adobe que son de concreto, ¿no? Esta tecnología, que es un poco más cara, pero sin embargo tiene un tiempo de vida útil de hasta 50 años. Entonces, comparada con lo que es la geomembrana, pues es mucho más eficiente, ¿no? Entonces es una inversión a largo plazo. También para poder poco combatir o mejorar la situación hídrica aquí de las comunidades, hemos estado trabajando mucho en lo que es la identificación de las zonas de recarga hídrica, ¿no? Esto en trabajos conjuntos. Al principio solamente como CIPCA en algunos municipios donde trabajamos, pero a través de algunos convenios y trabajos conjuntos con la gobernación, esto en la anterior gestión, hemos podido incluir la identificación y la priorización de áreas de recarga hídrica en las políticas departamentales. Esto es bastante importante porque además de que el gobierno departamental y también los gobiernos municipales están tomando en cuenta la problemática hídrica, al ser procesos participativos, ¿no?, de esta identificación, entonces las comunidades también están
involucrándose directamente en mejorar su resiliencia a través de actividades como desde la cosecha de agua, pero también la protección de estas zonas de recarga hídrica. ¿Qué buscamos con eso? Tener mayor cantidad de disponibilidad de recursos hídricos a lo largo del tiempo. Eso es el tema de la protección de las zonas de recarga hídrica no te dan resultados en 1 o 2 años. Son trabajos que solamente van a tener larga data y bueno, estamos trabajando en eso. Gracias, Rimer. En algunos lugares hay menos agua, en algunos lugares se incrementan las temperaturas, hay más vientos, son efectos de la crisis climática que estamos atravesando. Afectan la unidad productiva como tal, como hemos visto en el Chaco, pero también en el cultivo podemos ver mayor presencia de plagas o algunas otras enfermedades que van a afectar el desarrollo del cultivo, ¿no? Esos son los efectos del cambio climático que estamos viendo en territorio con las familias que trabajamos. Al respecto, Luis, Alberto, ¿qué nos podrías comentar? ¿Qué efectos tenemos de la crisis climática en la producción familiar? Sí, a nivel del altiplano, igual, ¿no? Tenemos impactos, digamos, que preocupan también a la población, ¿no? Esto, digamos, que los compañeros también han mencionado, que las sequías prolongadas, ¿no? Ya, por tener, digamos, ya periodos mucho más cortos de precipitación, también, digamos, hay, ¿no? Sequías en los meses que tal vez antes llovía, ¿no? También, digamos, en estos últimos años hemos tenido bastante, digamos, la presencia de heladas, ¿no? Y heladas, digamos, mucho más intensas y que tal vez, digamos, ya antes, por ejemplo, la gente, digamos, como que tenía un calendario agrícola donde sí, ¿no? Había momentos donde llegaba, digamos, una helada, pero era no tan frecuente, digamos, como ahora, ¿no? También hemos visto, digamos, el tema de las granizadas, ¿no? Que cualquier momento ya llega una granizada y además de las dimensiones que tal vez no se veían, ¿no? Y eso, digamos, también está generando problemas a nivel de los cultivos. Por otro lado, también hemos visto esto del aumento de la temperatura, ¿no? Y eso, digamos, que ya se nota, digamos, en los diferentes ecosistemas, ¿no? Entonces, producto de eso también está haciendo, digamos, que nuestras fuentes de agua cada vez vayan reduciendo de caudal, ¿no? Entonces, todos estos impactos están generando, pues, consecuencias, ¿no? A nivel de los predios familiares. Y ahí, digamos, como los colegas también lo han mencionado, hay, digamos, pérdida, ¿no? De producción, hay baja productividad, por ejemplo, en el tema, digamos, de ganadería, porque ya no hay mucho follaje, o algunos años, digamos, sí tenemos también, ¿no? Digamos, hay una variación, ¿no? Por otro lado, también, digamos, hay una pérdida, digamos, de la biodiversidad. En nuestro caso, por ejemplo, ¿no? Hace unos 7 años, por ejemplo, en el caso de Totora, habíamos hecho una feria donde las familias han presentado 200 variedades de papa. Y hace 3 años, digamos, nuevamente hemos hecho una feria de papa, aunque claro, digamos, hemos ido un poco también visitando a las familias, pero ahí, digamos, hemos visto que de 200 digamos, hemos reducido a 70 variedades, ¿no? Entonces, ahí, digamos, se nota, por ejemplo, ¿no? Que hay una pérdida, digamos, de la biodiversidad de los cultivos, ¿no? Entonces, son consecuencias, digamos, que está pasando también a nivel de las familias, ¿no? Entonces, eso hace también que las familias, digamos, puedan, en algunos casos, migrar temporalmente o, si no, digamos, migrar también de forma permanente, ¿no? Para también buscar tal vez mejores oportunidades. Entonces, bueno, digamos, la crisis climática, como alguien lo ha dicho, digamos, no tiene retorno, pero sí, digamos, también como institución estamos trabajando, ¿no? En diferentes prácticas, además con esto de las innovaciones, para que también nuestros sistemas, digamos, o los sistemas familiares puedan ser mucho más resilientes ante estos efectos del cambio climático. Gracias, muchas gracias, Luis. Sí, hay una mayor frecuencia de heladas y con temperaturas mucho más extremas, ¿no? En febrero hemos sentido eso en el altiplano y ha afectado mucho la producción agropecuaria. Los granizos, ¿no? Un granizo de unos minutos puede ser muy intenso, que puede destruir la parte aérea de las plantas y eso hace que las pérdidas sean grandes. Entonces, igual hay incremento de temperatura y todo esto tiene efectos, ¿no? En este caso podemos destacar esta pérdida de la diversidad. De 200 variedades de papa, bajar a 70 realmente es una pérdida muy grande, ¿no? Entonces, el trabajo es seguir manteniendo esta biodiversidad, ver cómo recuperamos estas variedades que se han perdido, de tal manera que las familias siempre dispongan
de este material genético para su producción, su consumo y comercialización. Hemos mirado un poco de lo que es la agricultura, en cómo se caracteriza, cómo se configura la agricultura en estos territorios, cómo están siendo afectados desde la perspectiva de la crisis climática. Pero para cerrar este diálogo, quisiera hacer una última pregunta, quisiera escuchar su opinión de ustedes. Dada la importancia de la agricultura familiar para la seguridad alimentaria del país, ¿no? Así como lo demuestran los estudios y como ustedes lo plantean, ¿cuáles serían los riesgos que enfrentaría la seguridad alimentaria boliviana si la agricultura familiar se debilita? Si la agricultura familiar no es apoyada en la perspectiva que corresponde por su importancia y hacemos que la agricultura familiar baje su nivel de atención o no tenga el apoyo respectivo, ¿cómo afectaría a la seguridad alimentaria nacional o en sus regiones? Entonces, nuevamente partimos con Jorge para que nos diga si se debilita la agricultura familiar en el Chaco, ¿cómo afectaría a su seguridad alimentaria? Bueno, cuando esta actividad es abandonada, no es fortalecida, yo creo que vamos a tener múltiples problemas multidimensionales, como dicen, ¿no? Porque uno, vamos a tener migración, va a ser un problema social. Después van a ir a incrementarse el eterno problema en las urbes, los cinturones de pobreza. Dos, va a haber baja disponibilidad de alimentos, incluso va a haber una disminución total de la población eh, de los pueblos indígenas o campesinos en nuestro territorio, en realidad, ¿no? Entonces, yo creo que es un problema que se puede profundizar grandemente con un contexto socioeconómico muy profundo que nos puede complicar a todos realmente. Entonces, no es tan sencillo ponerse la idea de que podríamos abandonarla o no tomarla, digamos, en cuenta. Al contrario, por más que no sea complicada la situación o las condiciones climáticas que sean adversas, no podemos abandonar este camino. No nos olvidemos que nosotros los seres humanos tenemos que comer todos los días, entonces ese trabajo es nuestro, ¿no? Entonces tenemos que apoyar a estas familias que hacen en realidad el trabajo más duro de estar en el campo todos los días, cuidar el cultivo para que a la vez ellos se alimenten y alimenten a otros. Entonces, en ese trabajo tan loable, digamos, tenemos que apoyar, tenemos que incentivar y el gobierno también tiene que poner su granito de arena para evitar este desastre social al que nos enfrentaríamos en caso de no se apoyara, ¿no? Este tema de la producción a nivel familiar de alimentos, ¿no? Y la diversidad que genera, digamos, un núcleo familiar en producción, digamos, es bastante considerable, ¿no? Porque apuesta a muchas cosas, incluso desde la producción de carne hasta la producción de granos. Entonces, es muy importante mantener este apoyo y sostener, ¿no? Este sistema, aunque parece chiquitito, pero suman todo. Si le pusiéramos pluma y le pusiéramos un número a cada uno, verán que realmente hace la diferencia y nos mantiene, digamos, a todos. Eso sería, Mario. Muy bien, Jorge. Esta es la situación de la agricultura familiar si se debilitara y el impacto en la seguridad alimentaria en el Chaco. ¿Qué pasaría en los valles si ocurriera esta situación? Si dejamos de atender, dejamos de hacer inversión, dejamos de mirar sus sistemas de comercialización, sus recursos genéticos. ¿Qué pasaría con la seguridad alimentaria en los valles? Bueno, quiero empezar indicando de que el aporte de la región de los valles a la seguridad alimentaria del país es bastante. Tengo algunos datos que hemos estado sacando esto del último censo agropecuario, que lastimosamente ha sido ya hace mucho tiempo, el 2013. Pronto vamos a tener seguramente datos actualizados, pero
esos datos mostraban que 150.000 toneladas de hortalizas se producían de forma anual y estaban aportando cerca del 50% de todas las leguminosas que consume el país, ¿no? Entonces, por otro lado, también tenemos que mencionar la diversidad que la agricultura familiar protege, ¿no? Cereales, un poco más de 11 tipos diferentes de cereales, en 39 tipos diferentes de frutas y nueces, hortalizas, eh, cerca de 40 tipos diferentes de hortalizas, ¿no? Ya sean cultivadas o de recolección también, porque tenemos que considerar que la agricultura familiar y que también el aprovechamiento de algunas especies que están silvestres, ¿no? O emparentadas a las especies cultivadas. Legumbres secas, 10 diferentes tipos de variedades de legumbres secas, raíces y tubérculos, 14. Toda esta diversidad que es protegida por la agricultura familiar, pues corre el riesgo de perderse, ¿no? Estamos hablando de diferentes cultivos y dentro de esos cultivos hay una diversidad intraespecífica. ¿A qué me refiero? Como ya lo han mencionado los colegas de Chaco, pues tema del maíz, por ejemplo, ¿no? Que es fundamental para la agricultura en la región de los valles. Se ha estado perdiendo muchas razas. En algunos estudios que hemos hecho en el norte de Potosí, se ha reducido el manejo de alrededor de unas 15 razas a unas 6, ¿no? Estos últimos 10 años. El caso de los tubérculos es bastante extremo. Toda la región de los valles y también, claro, hay un relacionamiento muy directo entre lo que es la conservación de la biodiversidad y el aporte de los alimentos de los valles con las zonas altas, ¿no? Por el tema del flujo de las semillas. Y estos flujos se han ido rompiendo. Y si no tuviéramos una agricultura familiar, entonces se van a ir rompiendo mucho más. ¿A qué me refiero? El tema de la papa, por ejemplo, en la región de los valles norte de Potosí teníamos alrededor de 39 a 40 morfotipos diferentes. El 2010, en menos de 20 años, pues se ha reducido esa diversidad a 5 o 6, siendo optimista. Entonces también hay un vínculo directo entre lo que es la demanda del sector urbano a la producción de la agricultura familiar. ¿Qué quiero decir? Nosotros, como gente que vivimos en la zona urbana, pues estamos demandando variedades muy específicas, ¿no? Y la agricultura familiar, más bien es lo contrario, tiene una diversidad. Entonces tenemos que seguir impulsando, fortaleciendo a través de diferentes acciones la agricultura familiar de tal forma de que esta diversidad se mantenga, podamos mantener un nivel de nutrición adecuado en las poblaciones, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Algo muy fundamental, que perderíamos soberanía alimentaria, ¿no? Es lo que tanto hablamos. Entonces, la agricultura familiar aporta, como ya lo dijiste en la introducción, alrededor del 98% de los alimentos que consumimos día a día. Podría haber también casos severos o una situación grave, bastante alarmante, creo que de seguridad alimentaria en las ciudades, ¿no? Eso lo ha demostrado estos últimos eventos sociales que hemos tenido. Entonces, muestra nomás que la agricultura familiar tiene un vínculo directo con las ciudades. Y bueno, ya lo he mencionado también, al igual que en el Chaco, pues tendríamos seguramente despoblamiento y pobreza, ¿no? En las comunidades, algo que se ha estado dando. Entonces, creo que tenemos que intensificar más nuestros trabajos y también profundizar en estudios, ¿no? Que nos den datos más certeros, de tal forma de tener acciones también más concretas y específicas. Gracias, Rimer. Sí, ahí están los efectos de no tomar atención a la agricultura familiar. No solo es en la parte de los recursos genéticos, sino también es en la misma seguridad y soberanía alimentaria del país, ¿no? Si no miramos, no damos atención, si no hacemos inversión en agricultura familiar, pues en el valle nos están contando cuáles serían los efectos que tendríamos y también en el Chaco. ¿Qué pasaría en el altiplano,
Luis, Alberto, si la agricultura familiar fuera debilitada y no tuviera la atención respectiva. Mm. Sí, bueno, digamos, yo también pienso que hay que mirar, digamos, la agricultura familiar, digamos, no solo aporta en la alimentación, ¿no? Sino que también cumple, digamos, funciones sociales, ambientales, ¿no? Y también culturales, ¿no? Y, digamos, esto es la preservación de semillas, entonces pienso que hasta, digamos, los saberes ancestrales, ¿no? Que generalmente, digamos, en el altiplano es fuerte, digamos, puede, o sea, perder, digamos, ¿no? Y hay tanto conocimiento que se ha generado, pero si, digamos, esto, lo que tú mencionas, Mario, ocurriera, entonces yo creo que todo, digamos, eso se puede perder. Entonces, más allá, digamos, de cumplir un aporte, digamos, significativo a lo que es a la seguridad alimentaria, creo que también, digamos, hay que mirar, digamos, los otros aspectos. Pero también, digamos, como los colegas han mencionado, creo que sí, digamos, ¿no? Bueno, uno puede generar, digamos, pobreza, esto, digamos, de la desnutrición, ¿no? Porque gracias, por ejemplo, digamos, a la diversidad de alimentos que tenemos en las unidades familiares, también, pues, los niños, digamos, no se van alimentando, entonces, por lo tanto, con esto de la diversificación también, digamos, de alguna manera, sí, sí hay, digamos, todavía, digamos, un consumo mucho más saludable, ¿no? Respecto, por ejemplo, a las áreas urbanas, ¿no? O sea, los niños todavía con el trabajo que también nosotros generamos, de alguna manera, digamos, hacemos que las familias puedan, digamos, tener tanto, digamos, hortalizas, no sé, tubérculos, granos, entonces, por lo tanto, digamos, van combinando, ¿no? Entonces, yo pienso que todo eso digamos, se perdería, ¿no? Y además generaría, yo creo, una migración, ¿no? Y como decía el colega de Chaco, ¿no? Creo que también puede generar, digamos, un problema socioeconómico, digamos, a nivel nacional. Gracias, Luis. Sí, definitivamente son esos los efectos que podríamos atravesar si no damos la atención debida a esta forma de agricultura. Antes de llegar a la conclusión, yo quiero saludar a toda la gente que nos está siguiendo por las redes sociales. Hemos recibido diferentes comentarios, hemos recibido saludos. Queremos mencionar, por ejemplo, a Jorge Chauque, que nos manda saludos. También está Mabel Mendoza, está Ivana, que nos manda saludos. Natividad Acarapi, que pues reconoce el aporte que están haciendo los compañeros con su exposición y poder comentarnos la realidad de las regiones y saluda específicamente a Luis. Tenemos a Albeiro Torres, que dice que es muy pertinente este tipo de exposiciones y que nos invita a reflexionar. Manda unos saludos y abrazos para los expositores. También tenemos a Marco Albornoz, que manda saludos a Rimel, Luis y Jorge y agradece por pues, acompañarnos y participar de este podcast. Está Luis René Tito Vilca, que nos dice felicidades, amigos del CIPCA, sigan apoyando a la producción en Bolivia y apoyo al verdadero desarrollo rural. Tenemos este tipo de comentarios y queríamos mencionar algunos de los que nos están acompañando en esta sesión del podcast en esta oportunidad. Hemos escuchado eh, tres regiones, tres voces desde los territorios contándonos de cómo ocurre la agricultura familiar, cuál es su importancia. Yo creo que la política pública boliviana requiere también dar la debida atención a este tipo de agricultura. En el país transcurren diferentes modelos de agricultura y hay dos grandes, ¿no? Que está la agroindustria, que tiene su modelo, su perspectiva, un tipo de mercado, un tipo de tecnología, pero por el otro lado, a la par, en el mismo nivel y quizá con mayor importancia, porque nos provee de alimentos todos los días, está la agricultura familiar. Entonces, la agricultura familiar también requiere de tecnología, requiere de atención de normas que fomenten y que promuevan y dinamicen este tipo de economías, requiere de atención en recursos genéticos, en tecnología, en financiamiento. Entonces, es un sector grande que no solo produce alimentos, como lo ha dicho Luis, sino tiene otras funciones, tiene funciones ambientales, tiene funciones sociales, culturales, ¿no? Entonces hace que los territorios se integren, que los territorios dispongan de alimentos, que las ciudades cotidianamente podamos pues acceder a alimentos frescos. Si la agricultura familiar dejara de producir las hortalizas, seguramente no tendríamos esta posibilidad de comprar unas lechugas, unas acelgas frescas en los mercados de los centros urbanos. Y eso lo ha planteado, por ejemplo,
Zimmer al decirnos que el 50% de las hortalizas que consumimos en Bolivia son producidas en los valles de Cochabamba y Potosí para la alimentación de Bolivia. Si a eso sumamos la producción de hortalizas en el altiplano, en las otras regiones, definitivamente que su importancia es mucho mayor. Queremos cerrar esto llevando a esta reflexión que nuestras instancias de gobierno a nivel local, a nivel regional, departamental y a nivel nacional, pues necesitamos que puedan darle la debida atención a este tipo de agricultura. En los territorios se están produciendo alimentos, hay una diversidad de alimentos, hay una preservación de recursos genéticos, las familias se sostienen con este tipo de producción, por lo mismo requieren la atención debida. Muchísimas gracias a Rimer, a Jorge y a Luis Alberto por que en esta oportunidad nos han acompañado contándonos sobre cómo ocurre la agricultura familiar en estos territorios del Chaco, los valles y el altiplano. En la próxima sesión vamos a mirar otras regiones, porque el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, CIPCA, también trabaja en la Amazonía. La Amazonía también tiene agricultura familiar. Estamos en la región de la Chiquitanía, donde también ocurre la agricultura familiar, ¿no? Estamos en la región de los llanos del Beni, donde también ocurre la agricultura familiar. Entonces, en la próxima sesión vamos a conocer cómo está la agricultura familiar en estas regiones y vamos a hacer preguntas similares para que también podamos conocer y darle importancia debida en Bolivia a la agricultura familiar. Muchísimas gracias, Luis, Rimer y Jorge, y a todos los que nos han acompañado en este podcast. Bueno, Mario, hasta pronto. Conecta la Tierra. Voces del desarrollo rural en Bolivia. Hola. Un espacio de podcast del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, CIPCA. Por una Bolivia democrática, equitativa e intercultural.